Ahora sí. Bien, buenos días. Bueno, vamos a continuar en esta modalidad sincrónica la clase de hoy y de mañana. Recuerden que es por hoy y mañana. Y vamos a hacerlo con el mismo enlace. Y bueno, súper importante, si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden hacer por el chat o pueden levantar la mano ahí en el sistema si es que quieren hacerla verbalmente. Y yo les doy el pase ahí para que no nos interrumpamos, ¿ya? Pero obviamente pueden hacerme preguntas en cualquier momento, no hay problema. Les voy a recordar en lo que estábamos. Estábamos terminando lo que era los fundamentos. Recuerden que lo estamos viendo instrumentación, estamos viendo fundamentos de electrodo de ion selectivo. Y voy a saltarme hasta donde habíamos quedado, que me quedaba muy poco, ¿no es cierto? Yo le había mostrado el ejemplo de electrodo-ion selectivo más común y más exitoso en el mercado, que el pHímetro, la cual se basaba en un fundamento bien simple en general, ¿no es cierto? Que es tener una membrana que responda eléctricamente a un analito, pero esta membrana responde a dos soluciones en estricto rigor, ¿no es cierto? Responde a soluciones internas, que serían soluciones de referencia, porque recuerden ustedes que los potenciales se miden respecto de un sistema, ¿ok? Y en el caso de los pHímetros miden el potencial respecto a una solución interna, que sería la parte ploma, ¿ok? Y, y la membrana establece contacto también con una solución externa, que sería la muestra problema. ¿Cómo se establece contacto eléctrico? Bueno, hay distintos mecanismos. Normalmente son atracciones culómbicas de cargas opuestas. O sea, la membrana tiene, por ejemplo, en el caso del pHímetro, tiene sitios con carga negativa. Eso genera una atracción culómbica con los cationes, pero se construye de tal manera que la respuesta sea más intensa o más selectiva para con ciertos cationes, ¿no es cierto? Y eso se hace ya sea con el tamaño que tiene los sitios activos de la membrana, eh, o se establece con reacciones secundarias, que es lo que lo voy a ver más adelante. Y el esquema era este, ¿no es cierto? Si ustedes, perdón, ¿lo recuerdan? Entonces, claro, se establece una relación de NERS en donde hay un potencial interno, que es la solución interna, hay un potencial interno que es constante, hay un potencial externo que es variable, y lo que miden ustedes, lo que está en el cuadro azul, ¿no es cierto?, es la diferencia de potencial, que es el potencial interno, que es constante, respecto del potencial externo, que depende de la partícula que interactúa con la membrana, en este caso la concentración del ion hidronio externo o la muestra problema. Pero esto obviamente se puede extrapolar a cualquier otra especie que establezca algún tipo de interacción selectiva con la membrana. De hecho, lo que me había quedado ver en la última sesión, ¿no es cierto?, era este, por ejemplo, este ejemplo muestra la lógica, ¿no es cierto? Esto no es un instrumento, esta es la lógica que seguiría una membrana selectiva para otras especies, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí se muestra que uno tiene una membrana que tiene disuelto en su interior una especie orgánica llamada R, ¿no es cierto? Que es una especie de es molécula orgánica con varios anillos bencénicos, C6H5, que tiene un boro, ¿no es cierto?, en su estructura. Eso le da una carga negativa. Y claro, esa carga negativa, ¿no es cierto?, le puede permitir interactuar con cargas positivas, puede ser, por ejemplo, un potasio, e incluso uno puede ya explotar, ¿no es cierto?, otros cationes dependiendo si es que uno cambia el grupo R, ¿no es cierto? Entonces, claro, ciertamente que en la solución externa no va a haber solo potasio, ¿no es cierto? Va a haber potasio con su contraión, un anión, pero si ese ion es soluble, el potasio, en este caso el potasio, podría interactuar selectivamente con ese grupo que está hecho orgánicamente con los orbitales y los tamaños adecuados para interactuar con cationes de ese tamaño. ¿Ya? Esa es un poco la lógica, ¿cierto? Muchas veces las membranas tienen disuelto compuesto orgánico en su interior o tienen en su superficie anticuerpos, enzimas, para darle la mayor selectividad posible. Y esa es la lógica que tienen todo esto. Por ejemplo, en una tabla les voy a mostrar. Esta ya la vimos, ¿no es cierto?
Bueno, esta es la matemática entre paréntesis, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen el potencial medido, ¿no es cierto? Sería la diferencia potencial entre E1 y E2, donde E1 sería la pared externa, E2 la pared interna, E2 por lo tanto es constante, y ahí se transforma en esta expresión que está acá, ¿no es cierto? Que es una constante, y en el caso que el catión es monovalente es menos 0,06 pH o más 0,06 logaritmo de la concentración del ion hidrónico. Eso me había olvidado decirle, perdón. Pero la tabla que les quería mostrar era esta, perdón. Aquí, por ejemplo, aquí hay una tabla, ¿no es cierto?, de distintos iones que en esta época, fíjense, estoy hablando del año 92, ya habían electrodos de ion selectivo para calcio, para cloruro, para nitrato, para perclorato, para potasio, ¿no es cierto? Los de calcio y magnesio responden más a la dureza del agua, tuvieron su utilidad y si ustedes se fijan, tienen límites de cuantificación del orden del 10 a la menos 6, 10 a la menos 7 molar. ¿Ok? Lo cual ahí están a nivel de ppm más o menos. Entonces son bastante buenos y como ustedes han manejado un pHímetro, se imaginarán que el tratamiento de la muestra que hay que hacer es muy, muy poco. O sea, literalmente el analito hay que tenerlo en un medio soluble, acuoso, homogéneo, y eso es todo. ¿Ya? No es destructivo de la muestra, ustedes sumergen el electrodo y la muestra no se destruye. O sea, ustedes pueden utilizar esa misma muestra para hacer otros análisis, de lo cual siempre es bueno. Y si ustedes se fijan acá, se declaran algunas interferencias, las cuales son como bien intuitivas para alguien que sabe química. Por ejemplo, si yo tengo una membrana que responde a cationes bivalentes, es ciertamente que los mayores interferentes van a ser cationes bivalentes del tamaño lo más próximo posible a mi analito. Y lo mismo pasa, y eso pasa con el calcio, por ejemplo. En el caso del cloruro, que obviamente es un haluro monoaniónico, se entiende que las principales interferencias van a ser monoaniones como yoduro, hidroxilo, o aniones, dianiones, en este caso el sulfato, que tengan un tamaño muy parecido al cloruro. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces siempre las interferencias más peligrosas, por así decirlo, es decir, aquellas especies químicas que igual van a entregar una respuesta en el electrodión selectivo, son las interferencias que más se parecen. El desarrollo científico en estos campos es lograr las membranas lo más sensibles y selectivas posible, sobre todo selectivas, que es el dolor de cabeza eterno que tienen los electrodos de ion selectivo. Y claro, cuando ustedes, por ejemplo, calibran un pHímetro, lo que ustedes hacen es simplemente, entonces ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? Uno toma un pHímetro, lo sumerge en los tampones respectivos, ¿no es cierto? 3, 7, 10. Y lo que hace el equipo internamente es chequear que el electrodo ion selectivo está entregándole una respuesta con pendiente 0,06 o 0,056, que es lo mismo que decir 56 milivoltios. Si es que el electrodo ion selectivo responde con la pendiente esperada, ahí el equipo les dice, ok, ahora puede medir. ¿Cierto? En el fondo tiene una curva calibrada interna y lo único que chequea es la pendiente. Y eso obviamente ustedes no lo ven porque lo tienen internalizado. Pero por eso lo hacen, ya a eso se refiere con calibrar. Y claro, cuando usted le rechaza la calibración es porque no le está dando la pendiente. Entonces, ahí van a tener resultados sesgados. Eso es lo único que me queda ver del electrodo selectivo por hoy, porque obviamente yo les voy a proponer varios temas, si es que ustedes no tienen alguno ya, ¿no es cierto? Varios temas de electrodo de ion selectivo súper interesantes. Sobre todo que los electrodos ion selectivos, como son miniaturizables, como yo les mencionaba, tienen un campo bien, un nicho bien concreto en lo que es determinaciones de especies químicas en fluido biológico. Entonces, claro, la tecnología para estudios clínicos, por ejemplo, es- son bien apetecidos, por así decirlo. Y se sigue publicando mucho al respecto. Eso. Consultas, comentarios hasta acá. Que el poquito que me queda de ver de electrodo selectivo. ¿No? No, Ya. Se entendió ¿Se todo. entendió? Súper. Profe, yo tengo una consulta con respecto a Dale. la pendiente que dijo de menos 56 milivolt. ¿Eso es por ser estándar o porque casi todas las reacciones ocurren a esa reacción? A ver, ¿O es... sí, mira, voy a devolverme un poco porque, claro, lo de la pendiente, recordemos que la expresión de Nernst, déjenme ver un poco, aquí volvemos a la expresión de Nernst.
Si ustedes se acuerdan que la expresión de Nernst era 0,06 partido por n, logaritmo de oxidante partido por reductor, ¿no es cierto? Claro, este n, ¿no es cierto?, tiene que ver con el número de electrones intercambiados y tiene que ver con la carga. ¿Ok? Aquí en este caso no hay reacción electroquímica, pero sí hay carga. Entonces, el n es la carga eléctrica del analito. En el caso del pHímetro, la carga eléctrica de ion hidronio es +1. Por lo tanto, este 0,059 o 56, eso depende de la temperatura, está dividido por 1. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si tú tienes un analito de carga 2, más 2 o menos 2, ¿no es cierto? Ahí te va a dar 0,03 o 0,028, no sé, por ahí, ¿no es cierto? Recuerden que este 0,06 tiene que ver con la temperatura del sistema. Por eso a veces es 0,06, a veces 0,058, 0,057, etcétera, dependiendo si ustedes están hablando 0 grados Celsius a 25 grados Celsius, etcétera. Entonces, de ahí viene la pendiente. En el caso de un pHímetro, como la carga es +1, por eso es 0,06 o 0,057. Si fuera otro ion, calcio, por ejemplo, ahí la pendiente que chequea el electroion selectivo sería la mitad. José me pregunta si la interferencia de electroion selectivo, por ejemplo, el sodio para pHímetro interfiere cuando la concentración es muy grande o también cuando el sodio es muy bajo. Claro, o sea, los electroion selectivos se preparan de tal forma que la magnitud de la respuesta para el analito sea mucho mayor que para con las interferencias. En ese sentido, cuando las interferencias son bajas en concentración, la respuesta que van a entregar va a existir, pero va a ser, ojalá debería ser despreciable respecto a la respuesta de tu analito. Eso obviamente va a depender de tu grado de tolerancia al error, ¿ya? Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, claro, las interferencias interfieren, ¿cierto? En el sentido estadístico de la palabra, o sea, generan un error intolerable solo cuando las concentraciones son altas, no cuando son bajas. Por eso, esa es la razón por la cual, por ejemplo, medir el pH del agua de mar con un pHímetro no es muy confiable, porque la presencia de sodio, que es un interferente siempre importante, además está muy concentrado en el agua de mar, no da resultados muy confiables. Y entonces, claro, la respuesta es, cuando la interferencia es muy baja en concentración no va a interferir porque la respuesta que daría sería despreciable estadísticamente. Cuando la concentración de interferencias en la que empiezan a interferir sustancialmente cuando es problemático, ¿es una concentración similar a la del analito o puede ser una concentración menor a la del analito? O sea, eso todo depende de la calidad de tu membrana. Pues si tu membrana es muy selectiva, es decir, la relación entre la señal de tu analito respecto de la señal de tu interferencia es muy a favor la de tu analito, por ejemplo, es 100:1, por ejemplo. Claro, ahí tu sistema va a aguantar una concentración de interferencia mayor, ¿ya? Por el contrario, si tu membrana no es muy selectiva, por ejemplo, la sensibilidad de tu analito respecto a tu interferencia no es 100:1, sino que es 13:1, claro, ahí necesitaría muy poca concentración de interferencia para generarte un error estadístico intolerable, ¿ya? Entonces todo depende de la calidad de tu membrana y ahí se juega el precio también de los sistemas. O sea, hay todo un desarrollo científico para lograr mayor selectividad, es decir, para poder aguantar concentración de interferencia alta sin un error estadístico considerable. Y eso obviamente después se paga, pues, o sea, los mejores electroiones selectivos son más caros. De hecho, cuando tú compras uno de estos sistemas, viene con una ficha técnica en donde te entregan los parámetros de selectividad. ¿Cuáles son los parámetros de selectividad? Es precisamente la relación de división entre la sensibilidad de tu analito dividido por la sensibilidad de tu interferencia. Una duda más matemática que ¿Sí? el error va a ser dado por que la interferencia afecta el potencial, es decir, aparecería en la ecuación como más 0,06 concentración de sodio, por ejemplo, sobre Ujú. concentración de sodio interno. Eh, Significa que la con pendiente va a ser la misma por el hecho de ser monovalente, pero eh, para minimizar la sensibilidad al sodio, lo que se hace es tener la mayor concentración de sodio interno. ¿No? A ver, Eh, eh, creo que
creo que ahí están mezclando dos cosas. Mira, de un punto de vista matemático, déjame, voy a rayar acá, a ver cómo funciona esta cosa. Dame un segundo, que voy a rayar acá. Aquí, ya. Por ejemplo, en esta ecuación de Nash, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, espérense un segundo, si ustedes se fijan, la pared externa es esta, ¿ok? Por lo tanto, la concentración de analito es esta. Si existiera sodio, y la membrana obviamente va a responder con cierta sensibilidad al sodio, ciertamente con una sensibilidad menor, ¿no es cierto? Lo que estaría haciendo el sistema es que tú le estarías agregando sodio como que fuese ionhidronio, ¿ya? O sea, aquí se te generaría la interferencia. Ahora, Ah, no se trata, y aquí es importante en términos matemáticos, ¿no es cierto? No se trata que, por ejemplo, si tú tienes 1 molar de ionhidronio y 1 molar de sodio, te va a responder como 2 molar de ionhidronio. No se trata de eso, porque la respuesta eléctrica que tiene la membrana para el sodio debería ser más baja. O sea, por ejemplo, si tú tuvieras igual concentración de ionhidronio y de sodio, voy a poner un número así arbitrario, probablemente te va a aportar, te va a considerar la misma concentración de sodio como que fuese, supongamos, una décima parte, porque responde una décima parte de señal, es 10 veces menos sensible, supongamos, ¿ya? Pero ese 10% de señal extra te va a generar una sobreestimación. O sea, esto es lo que se te va a sumar matemáticamente. Y claro, tu potencial va a cambiar, ¿no es cierto? En este caso, ¿no es cierto? Dado que te va a entregar mayor concentración de ion hidronio de la que realmente hay, ¿no es cierto? Te va a entregar un pH más bajo de lo que realmente es el sistema. Porque te está cuantificando más ion hidronio de lo que hay, te va a entregar menos pH y ahí tienes un sesgo, ¿ya? Pero ¿cuánto te va a afectar el sodio? Va a depender necesariamente de qué tan sensible es tu membrana para con el sodio. Si, por ejemplo, si fuera 1000 veces más sensible para tu analito que con tu interferencia, claro, quiere decir que a igual concentración te va a entregar una milésima de señal en tu interferencia. Y claro, una milésima de señal en nada estadísticamente para casi todos los márgenes de errores tolerables. ya creo que ya entendí que las interferencias aparecerían como sumandos en el numerador. Sí, claro, Y pero sumando proporcional a su sensibilidad. pues, con un coeficiente de la sensibilidad que tienen respecto al de los protones o Exactamente. ananitos. Exactamente. De hecho, la mayoría de los papers a ustedes le entregan esos cocientes de sensibilidad. O sea, que es un cociente, la relación de división entre la sensibilidad de tu analito respecto a la sensibilidad de tu interferencia. Se entiende que si ese cociente es muy grande, quiere decir que la membrana responde muy selectivamente a favor de tu analito respecto de la interferencia con la cual la estás comparando. Y esos coeficientes se obtienen solo experimentalmente, no, Sí, no sí. tienen una... Sí, no, todo se determina experimentalmente. De hecho, se entregan como barras de medición de respuesta de señal comparativas. Se entregan como barras. ¿Ya? No hay forma de estimarla teóricamente porque lo que pasa a nivel microscópico se puede simular, pero en términos analíticos tiene más utilidad una respuesta, una selectividad medida en la realidad que una selectividad estimada teóricamente. Entendí. Muchas gracias, profe. Más preguntas, por favor. ¿No? Ok, entonces, bueno, habiendo visto electrodo ion selectivo, ahora vamos a ver otro principio físico que es rayos X, ¿ya? Eh, entre paréntesis voy a mostrarle. Esto es una lista preliminar que espero terminar hoy. Dame un segundo. Tengo que salirme de acá. Voy a cerrar esto. Les voy a mostrar una lista preliminar de temas que tengo, que he ido buscando en la literatura y en internet. Y aquí les voy a mostrar más o menos algunos temas que les podría interesar. No sé si están viendo el Excel ahí. ¿Sí?
Claro, aquí tienen Sí, se ve. ustedes, se ve, ¿no es cierto? Ya. Aquí tienen ustedes algunos temas que he ido recopilando que tienen cierta novedad, se han publicado al menos en los últimos 10 años. Cadmio en agua por voltametría, a pesar que este problema analítico se ha publicado desde hace varias décadas, se sigue publicando al respecto, porque el cadmio es muy poco abundante y muy tóxico a la vez, y se requieren métodos muy sensibles y selectivos, y la voltametría, que es un método electroquímico de corriente activa, ¿no es cierto?, está teniendo su lugar bien importante. Cobre en diésel por voltametría, cloro, perdón, cloro total en glicerol por ICP masa. Después vamos a darle al principio la espectrometría masa. También tenemos, aquí hay uno de electroion selectivo, determinación de fluoruro en suelo. No, esto no es en suelo, esto es en suero, perdón, me equivoqué. Esto es en suero, no en suelo. Fluoruro en suero por electroion selectivo, determinación de litio en salmuera por resonancia magnética nuclear, determinación de elementos traza en microcrustáceos por rayo X de reflexión total. Ahora vamos a ver rayo X, no voy a ver reflexión total, eso lo explicará a quien le toque. Profesor, Determinación. Sí, sí. si ya tenemos el tema, se lo mandamos por correo, no me llega. Sí, por favor, tienes que mandarme el tema para yo chequear y ojalá con material de respaldo para yo chequear y quedarme tranquilo que pueden meterse en ese tema y no se van a meter en un tema que no van a poder desarrollarlo, ¿ya? Que tienen material para presentar. Por correo, por favor. Determinación de litio en baterías por reflexión total, determinación de litio en sangre por electroion selectivo, determinación de perclorato por electroion selectivo. He elegido varios de ellos selectivos porque casi todos estos están aplicados a sangre, a orina, por el estilo. Ya. Ahora, yo estos temas los estoy armando y luego los voy a subir a un Google Form para quien quiera elegirlos por votación, los primeros que lo tomen eh, se lo quedarán, ¿ya? Pero si ustedes tienen un tema propio, por favor me lo mandan, ¿ya? Eso. Ya, volviendo entonces a rayo X. Ya les voy a explicar qué son los rayos X desde una perspectiva analítica, ciertamente. Yo ahí puse una fotografía de una placa de rayo X de un cráneo, pero obviamente que la perspectiva para análisis cualitativo es otra, pero el principio es el mismo, ¿ya? Bueno, no sé si ustedes saben que los rayos X se, entre comillas, descubrieron por un accidente, ¿ya? Y este accidente eh, tiene importancia en lo que les quiero presentar, porque grafica la razón por la cual eh, rayo X es tan particular. Rayo X se descubrió con un tipo que estaba haciendo experimentos con bombillas de alta temperatura. ¿Ok? Y claro, en un momento se dio cuenta que la luz de una lámpara que le proyectaba sobre la pared de una pieza la sombra de su cuerpo, típico, ¿no es cierto? No, no hay ningún problema. Él se dio cuenta que, Roten, el apellido de este tipo es Roten, que había una lámpara que cuando la prendía, la luz, o sea, la sombra que proyectaba su cuerpo no era la sombra de su cuerpo, era la sombra de sus huesos. O sea, literalmente se proyectaba la sombra de los huesos de la mano, creo, una cuestión así. Y eso se lo encontró así como por accidente, ¿ya? Eh, y ahí se dio cuenta que había un tipo de radiación que no interactuaba de igual forma como interactúa la luz visible con los cuerpos. ¿Okay? La luz visible nuestro cuerpo la absorbe prácticamente toda, por eso nosotros no somos transparentes al visible. ¿Ya? Pero los rayos X, casi todo nuestro cuerpo es transparente a los rayos X, es decir, absorbe poco o nada. ¿Ya? Eh, Ahora, bueno, ustedes saben que esta gente del pasado de repente descubría cosas entre que jugaba o hacía experimentos que no eran conscientes de su peligrosidad. Ahí tiene usted el caso de Marie Curie, ¿no es cierto? Pero bueno, estos accidentes científicos que hoy en día estarían cuestionados éticamente, permitieron estos descubrimientos. Y fíjense que hay otro caso que es bien tétrico. Sale en un reportaje de Netflix, creo, respecto a la Guerra Mundial. Cuando se empezaron a hacer las primeras pruebas nucleares, eran pruebas nucleares que se detonaban bajo el mar, ¿no es cierto?
En esa época empezaron a hacer pruebas nucleares, pero para ver cómo, no sé, voy a decirlo amablemente, cómo reaccionaban las militares que se exponían a la radiación de esas bombas nucleares. Obviamente no lo ponían al lado de la bomba, iban a morir obviamente por temperatura, pero ponían a militares lejos de la bomba nuclear, pero lo suficientemente cerca para recibir el destello, ¿ok? Y hay relatos de gente que, al menos en el reportaje que vi, todavía estaba viva, no sé si estará viva el día de hoy, pero el día del momento del reportaje sí, que decía que lo que vivieron en esas pruebas fue una cosa que los dejó traumados de por vida, porque estos tipos le decían, ya, siéntense, eh, agachen su cabeza, cierren los ojos y aguanten. Se detonaba la bomba nuclear. Y lo que describían estos tipos era, yo tenía los ojos cerrados y se generó una luz tan intensa que atravesaba los párpados y era como que yo tuviera los ojos abiertos. Pero lo que veía a través de mi ojo no era un paisaje, veía los esqueletos de mis compañeros. Y eso es lo que describían estos tipos, ¿ya? Claro, en esa época se ocupaba gente para hacer estas pruebas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿por qué pasa esto? Y aquí se lo voy a explicar. Mira, entendamos lo siguiente. Un rayo X, en términos energéticos, es una radiación electromagnética igual que la luz UV visible, pero que tiene una energía mucho más alta, ¿ya? La longitud de onda de la radiación UV visible se mueve a nivel de nanómetros, ¿ok? La longitud de onda de los rayos X se mueve a nivel de Armstrong. Por lo tanto, estamos hablando de más o menos 10 veces menos longitud de onda, ¿no es cierto? Y por lo tanto, estamos hablando que la energía de un fotón es más o menos 10 veces más alta, ¿ok? Ahora, ¿qué implicaciones tiene eso respecto de la interacción con la materia? Ya, aquí les voy a mostrar el principio del primer tubo de rayo X, que hoy en día ya no se utiliza, ¿no es cierto? Pero el principio es el siguiente. Hay varias, entre paréntesis, hay varias formas de generar rayo X. Yo les voy a presentar algunas, ¿ok? Les voy a presentar la primera, que no se utiliza mucho hoy en día en los equipos de hoy, pero sí ilustra un principio que es muy importante de entender para que ustedes expliquen su respectivo instrumento. El primer tubo de rayo X, tengo entendido, dentro de lo que he leído, se generaba estos rayos X de la siguiente forma. Se tenía un cátodo, es decir, un metal, que se le imponía una diferencia de potencial de forma de arrancarle los electrones externos a ese metal y generar literalmente una corriente de electrones. Ese es el principio de los tubos catódicos. ¿Sí? Pero si yo aplico suficiente diferencia de potencial, yo puedo acelerar el electrón. ¿Ok? Si yo le imprimo suficiente energía al electrón, yo puedo hacer que este electrón interactúe con las capas electrónicas internas de los átomos. Repito, las capas electrónicas internas. Recordemos que la radiación UV visible, cuando interactúa con la materia, en estricto rigor interactúa con los electrones externos de los átomos, ya sea los electrones externos atómicos, en el caso de la espectroscopía atómica, o los electrones externos moleculares, en el caso de la espectroscopía UV visible de absorción molecular, por ejemplo, o fluorescencia molecular. Son los electrones enlazantes. Si ustedes hacen incidir electrones, y eso también es válido para fotones, de suficiente energía, ustedes podrían hacer incidir este electrón con las capas internas. ¿Y qué gracia tiene esto? Que, por ejemplo, en este ejemplo, pasa que si el electrón interactúa con las capas internas y por repulsión este electrón se va a desacelerar, la diferencia de energía cinética entre el electrón que interactúa con la capa interna respecto al electrón que es eyectado desde las capas internas, que es obviamente el mismo electrón, esa diferencia de energía cinética se transforma en radiación, ¿ya? Repito, si el electrón tiene suficiente energía cinética, podría interactuar con las capas internas y va a generar radiación de alta energía. Esa se llama los rayos X, ¿ya? Y generaría espectros más o menos de este tipo. Miren, lo voy a mostrar acá. Más o menos espectros de este tipo, ¿ok? Esta sería la radiación que generaría la desaceleración del electrón
al interactuar con una placa o con un material, ¿no es cierto?, que normalmente son metales pesados, ya, plomo, por ejemplo. Entonces, claro, mientras más energía tenga el electrón, aquí lo voy a rayar, ¿no es cierto? Voy a marcar acá. No sé por qué diablos no me deja marcar esto. Aquí está. Basta. Mientras más energía, mientras más diferencia de potencial se aplica al electrón, ¿no es cierto?, tiene más chances de desacelerarse porque va a interactuar con capas más internas, y eso va a generar radiación X cada vez más intensa y de longitud de onda cada vez más corta. Se va desplazando este máximo hacia la izquierda. Y si usted se fija, la longitud de onda es de nivel de Armstrong. ¿Ok? Y ese fue el primer equipo de rayos X que estaba utilizando Rotem, tengo entendido, cuando vio proyectar los huesos de su mano en la pared. ¿Ok? Fue un accidente, o sea, en el fondo estaba jugando con las diferencias de potencial aplicado a un electrón y de repente se dio cuenta que tenía una luz que él no veía, pero que sí proyectaba una sombra de sus huesos. ¿Estamos? Ahora, no sé si se entiende hasta ahí, porque necesito que entiendan este principio para explicarle ahora qué relevancia analítica tiene esto. ¿Ya? Porque esto es un dato como histórico, no tiene una relevancia analítica hasta ahí. Consulta hasta ahí. ¿No? Profe, ¿Sí? ¿se ha conseguido longitudes de ondas mucho más pequeñas que los rayos X experimentalmente y tienen alguna aplicación? ¿O solamente hemos llegado hasta los rayos X para el tema de imágenes? Sí, mira, la longitud de onda, siempre tú vas a chocar con una barrera energética, o sea, para tú generar radiación de mayor energía, necesitas entonces más energía para generarlo, ¿ya? Y claro, hasta donde tengo entendido, existe como un peldaño más que se puede alcanzar a escala humana, que son los rayos gamma, que es cuando tú ya tienes suficiente energía para alterar el núcleo. Aquí estamos hablando que tú tienes suficiente energía para interactuar con los electrones internos, pero tú no estás llegando al núcleo del átomo. En los rayos gamma, supuestamente ahí tú ya puedes llegar al núcleo. Hay algunos sistemas, pero dado que requieren tanta energía, no son comercialmente muy exitosos, porque son caros, ¿no es cierto?, y difíciles de instalar técnicamente. Hay algunos sistemas que explotan la radiación gamma. De hecho, ustedes podrían elegir eh, los métodos de rayos gamma que tienen súper pocas publicaciones, pero las hay. Y claro, normalmente esos métodos son equipos muy caros o son estos famosos aceleradores de partículas que tienen suficiente energía para generarte un impacto que te genere radiación gamma, ya sea en absorción de radiación gamma o emisión de radiación gamma. Y ahí, claro, y ahí tú generas explosiones, o sea, perdón, interacciones con el núcleo. Donde hay radiación gamma, por ejemplo, es cuando revienta una estrella, pues ahí tú tienes suficiente energía en un lapso de tiempo pequeñito, ¿no es cierto? Cuando se genera un agujero negro, ahí tú tienes un cuerpo de suficiente energía para generar un destello de radiación gamma y X, todo eso, pero se cuenta, ¿ya? Entonces, claro, hasta ahí yo sé que se ha llegado. Ahora, no sé si en el equipo que supuestamente más energía le aplica a las partículas conocido por el ser humano, que es el colisionador de hadrones, donde ahí ya tú puedes no solamente interactuar con núcleos, sino que puedes reventar núcleos literalmente. Yo no sé qué tipo de radiación es esa, no sé si seguirá siendo gamma o no, ¿ya? Pero son casos tan puntuales que no tienen ninguna utilidad analítica, lamentablemente. Gracias, Unos, profesor. ¿Sí? Más preguntas, pues. Miren, dentro de esta interacción de electrones con átomos, existe otro proceso que también genera radiación X, y este proceso sí tiene mucha utilidad analítica, ¿no es cierto? Que es cuando el electrón que yo hago incidir no solamente se desacelera por repulsión de carga, sino que es capaz de colisionar literalmente con un electrón interno y eyectarlo. O sea, es como quien le saca un electrón, de hecho, eso es, ¿no es cierto? Yo le saco un electrón interno a un átomo al hacerlo
interactuar con un electrón externo que yo le disparo, literalmente. Y eso eyecta un electrón de una capa interna. ¿Ok? Si yo eyecto un electrón de una capa interna, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Van a pasar dos cosas. Voy a tener primero un átomo ionizado, porque perdió el electrón, ¿no es cierto? Y lo que va a pasar es que los electrones de las capas externas van a transitar hacia la vacancia que quedó. Este transita de aquí para acá y va a dejar una vacancia que a lo mejor la va a ocupar esta. Se genera una cascada electrónica hacia las capas internas. ¿Ok? Y eso también, como son las capas electrónicas internas, con alta energía, ¿no es cierto? Esas transiciones generan radiación y también generan radiación X, pero a diferencia de la radiación X anterior, que era una desaceleración y era un espectro continuo lo que se generaba, estas transiciones generan espectros discretos, porque esta diferencia de energía está cuantizada. Y ahí se genera una línea de emisión de rayo X. ¿Ok? Y el espectro de ese proceso tiene la siguiente forma. Te lo voy a explicar. Acá está. Ahí está. Tiene la siguiente forma. Es decir, ustedes aquí tienen ustedes el espectro continuo, producto de que la mayoría de los electrones se desaceleran al interactuar con átomos, pero sobre ese espectro continuo se superponen líneas discretas, ¿ok? Incluso hay toda una nomenclatura que si los electrones van de una capa superior hasta la última capa interna, a esa línea se le llama la línea K, ¿ok? Si va a la siguiente capa interna se le llama la línea L, hay toda una nomenclatura en la gente que trabaja en rayo X, la línea K, la línea L, etc. Pero estas líneas son discretas y por lo tanto son muy selectivas esas longitudes de onda. Tienden a no superponerse entre sí con los distintos elementos. Y claro, tiene doble valor. Es selectiva cada una de estas líneas. Hay poca probabilidad de interferencia espectral. Yo puedo tener un espectro de emisión de rayo X de una muestra y seguir la emisión de rayo X de, por ejemplo, del cobre en suelo, por poner un invento. La probabilidad de que esté interferida por otros elementos es muy baja porque como son longitudes de ondas cuantizadas, como toda espectroscopía atómica, es poco probable que haya interferencia, ¿no es cierto? Pero además hay un segundo aspecto que les voy a explicar a continuación. Primero voy a responder la pregunta. Aquí me preguntan, es una pregunta matemática sobre la forma gráfica del espectro y longitud de onda de distintos KB. Si es que esas curvas llegan a cero antes de llegar al origen de las coordenadas. Ah, ya. Claro, lo que pasa es que si tú no le imprimes, voy a ponerme acá, ¿no es cierto? Aquí tú tienes 35 kilovoltios, ¿no es cierto? Supongamos que, porque la respuesta aquí no es matemática, la respuesta aquí es espectroscópica. Supongamos que tú le imprimes más voltaje a los electrones que interactúan, porque recuerden que estos kilovoltios es la diferencia de voltaje que yo le imprimo a los electrones que están interactuando con mi muestra. ¿Ok? Si yo le imprimo más voltaje, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que voy a conseguir? Voy a conseguir que el origen de esto se vaya desplazando hacia la izquierda. ¿Qué significa hacia la izquierda? Que yo voy a poder obtener radiación X de longitud de onda más corta. Eso significa que se desplace hacia la izquierda, ¿ya? ¿Por qué? Porque dado que los fotones de rayo X se generan en el espectro continuo por desaceleración, ¿no es cierto? Hay un principio de conservación de la energía. Yo no puedo generar fotones de rayo X de mayor energía que la energía que trae el electrón. O sea, si yo logro de una energía cinética a energía cinética 0, ahí tengo la máxima diferencia de energía que puedo generar como transformar en radiación. Entonces, por eso esto no llega al origen, ¿ya? Yo puedo desplazarlo hacia la izquierda, ciertamente, porque le imprimo más energía cinética al electrón, por lo tanto, los que se desaceleran a cero, a velocidad cero, ¿no es cierto?, van a generar fotones rayo X, pero nunca fotones rayo X de longitud de onda más baja que el principio de conservación de la energía, ¿ya? No puede llegar al origen porque eso sería longitud de onda cero, o sea, no existe la radiación de longitud de onda cero. Mientras más baja la longitud de onda, más energía aporta el fotón. Tiene un límite físico.
¿ya? Y por eso está conectado con la pregunta que me hacían al principio. Longitudes de onda al Armstrong, en términos humanos no hemos logrado porque no tenemos suficiente energía para eso. Aquí me pregunta Victoria, pero si se desacelera a cero, el electrón quedaría en el átomo ionizándolo. Sí, sí, efectivamente, Victoria. O sea, este tipo de procesos, ¿no es cierto?, te podría generar material ionizado y radioactivo. ¿Qué significa radioactivo? Que te queda ionizado, por lo tanto te queda inestable, ¿no es cierto? Y la única forma de estabilizarse es que este átomo pierda energía de alguna forma. ¿Y cómo lo pierde? Emitiendo radiación. ¿Ya? Una forma, no es la única. ¿Ya? Y claro, y eso tiene su peligrosidad. O sea, de hecho, no sé si ustedes saben, esa es la razón por la cual, voy a aprovechar la pregunta de Victoria, ¿no es cierto? Esta es la razón por la cual cuando ustedes se van a tomar una fotografía de rayo X, ¿qué es lo que les piden? No sé, ¿qué les piden ustedes cuando se van a tomar una radiografía de rayo X? A ver, ¿se acuerdan? Y ahí lo vamos a conectar con la pregunta de Victoria. ¿Qué les piden? Los que se han tomado alguna vez. Colocarnos como una pechera de plomo. Colocar una pechera de plomo. ¿Por qué? Y porque es una pechera, o sea, te cubre el cuello y más que nada el cuello, ¿no es cierto? Pues ¿saben por qué, no? Ya, ¿se fijan? O sea, Sí, dale, ¿eh? debería ser para evitar la radiación, pero Claro, así como más detalladamente, ya, mira, aquí les voy a explicar. Les piden a ustedes dos cosas. Les piden, primero, que se saquen todo lo que tengan de metal. ¿Ok? Cadena, anillo, se tienen que sacar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como los metales que se utilizan para joyería tienden a ser metales con número atómico elevado, o sea, tienen núcleos grandes y tienen muchas capas electrónicas, la probabilidad de que esos metales absorban la radiación X es elevadísima. Tengan ustedes en cuenta que los átomos de su cuerpo, la mayoría son átomos ligeros, carbono, hidrógeno, tienen pocos protones, pocos electrones, por lo tanto tienen muy pocos electrones de capas internas, y esa es la razón por la cual la mayoría de la radiación X no es absorbida por nuestro cuerpo, salvo nuestro esqueleto, que nuestros esqueletos son mayormente fosfatos de calcio, ¿no es cierto? Entonces, claro, eh, el calcio y el fósforo, ¿no es cierto? Más el calcio, creo yo, ¿no es cierto? No son átomos tan grandes tampoco, pero tienen suficiente, o al menos tienen más capas electrónicas que el carbono y el hidrógeno, y por eso voy a decir una cosa que es mentira, pero después se voy a explicar cuál es la pequeña diferencia. Por eso los electrones que interactuarían con su cuerpo, ¿no es cierto? Es más probable que electrones de alta energía van a interactuar con átomos de calcio y fósforo que con átomos de carbono y hidrógeno. ¿Ok? Y por eso en una fotografía de rayo X, a ustedes se ven los huesos, no se ven no se ve la carne, casi no se ve. ¿Ya? Ahora, ¿por qué le ponen a ustedes una pechera? Porque esto es una cuestión biológica, yo voy a escribir algo que más o menos he escuchado. Tengo entendido que hay como una especie de glándula que está en el cuello que acumula algunos átomos pesados por razones biológicas. No sé si es yodo, no recuerdo muy bien. Entonces, ¿Se claro, refiere al yodo de la glándula tiroidea, profe? parece que era eso. Ya ahí no me acuerdo mucho, pero hay una glándula que se ubica cerca del cuello, ¿no es cierto? Que como tiene una concentración inusual de átomos pesados por razones biológicas, si es que ustedes la dejan descubierta los rayos X, claro, mucha absorción de radiación X va a ocurrir en esa glándula y claro, se la podrían quemar. Sería como una especie de quimioterapia. ¿Ya? Entonces, o sea, no quimioterapia, radioterapia. ¿Ya? Entonces, claro, ustedes ahí se protegen desde ese punto de vista. Ahora, los rayos X, insisto, son fotones de mayor energía que la longitud de onda UV. O sea, y tomando la pregunta que decía Victoria, ¿podría ionizarle sus átomos? De hecho, lo hace en estricto rigor. ¿Ya? O sea, la radiación X es capaz de sacarle a usted electrones internos de sus átomos, ¿no es cierto? Y por lo tanto les quedaría un átomo ionizado.
ya sea positivamente en el caso que le saquen un electrón o negativamente en el caso que se les quede un electrón inserto. Ahora, después les voy a explicar que hay una pequeña diferencia, que los equipos de rayos X que se ocupan en los hospitales, a ustedes no le hacen incidir electrones, a ustedes le hacen incidir fotones para generar el mismo efecto que estamos discutiendo ahora. O sea, si yo le hago incidir fotones de baja energía, o sea, de alta energía, si yo le hago incidir fotones de alta energía a un átomo pesado, yo le puedo sacar un electrón también. O sea, el mismo efecto que generaría hacerle incidir un electrón, lo puede generar un fotón. Y eso se llama fluorescencia de rayo X. Yo lo que estoy mostrando ahora es emisión de rayo X. Es decir, con electrones le saco electrones internos y genero emisión de rayo X. Yo le puedo incidir fotones para generar el mismo efecto. ¿Estamos? Entonces, claro, ustedes le están haciendo incidir literalmente fotones de muy alta energía en los equipos de los hospitales, pero claro, pero es un pulso muy pequeño, o sea, son fotones muy dañinos, pero la cantidad de fotones que le hacen incidir por segundo es muy baja, por eso se aprieta un obturador que abre y cierra y listo, ¿no es cierto? Entonces el daño debería ser mínimo. Y además que ustedes ya están grandes, ¿no es cierto? Ustedes no están creciendo, entonces más, ustedes ya a esta edad ya no crecen más. Entonces, no es muy dañino. Ya, pero por ejemplo, si hay una mujer con un bebé en gestación en su cuerpo, no, pues no pueden tomarse una fotografía de rayo X. ¿Ya? Victoria me pregunta, entonces, ¿hay relación entre la cantidad de energía del electrón con el tiempo que se está suministrando esa energía? Claro, para efectos del daño, sí. O sea, ¿cuándo un rayo X sería dañino? Que es un poco lo que pasa en una bomba nuclear, ¿ya? Es cuando tú tienes personas expuestas a fotones de alta energía con gran intensidad, o sea, muchos fotones por segundo, y por mucho tiempo, ¿ya? Es como un chorro, o sea, es como no es lo mismo una gotera que un río, ¿ya? Por mucho que la energía cinética a lo mejor es parecida, obviamente es más destructivo un río. Entonces, claro, cuando usted le aprietan un obturador, a ustedes le entregan un pulso de mucha energía, rayo X, probablemente mucha intensidad también, pero por muy corto tiempo. Y eso es todo, ¿ya? Ahora, han habido casos, y hay un caso que, un segundo, deja de no se me vaya a pasar el tiempo. Estamos bien. Han habido casos de accidentes bien lamentables en este campo, ¿ya? Yo no sé si ustedes conocen, había una serie que era entre media graciosa y trágica, era como de humor negro, que se llamaba algo así como 100 formas o 1000 formas trágicas de morir. No sé si ustedes una vez la vieron en estos canales del History Channel, cosas así. Y claro, y ahí cuentan un caso de... Perdón, ¿sí? Sí, eran las muertes más absurdas que se podían Exacto. plantear. Algunas eran demasiado irreales. Sí, no eran demasiado reales, pero había un caso que tengo entendido que fue real, que precisamente unas personas que trabajaban, eran como tecnólogos médicos, algo así, trabajaban en una clínica con un equipo de rayo X y se murieron por radiación ionizante, rayo X, ¿no es cierto?, en su lugar de trabajo porque se pusieron a jugar con la cuestión, ¿ya? Ahora no se murieron en el momento, ¿no es cierto?, pero sí se murieron después. En el fondo se pusieron a apretar ese obturador varias veces, ¿ya? No les voy a contar los detalles de por qué presionar el obturador, porque es medio jocoso contarlo, pero ahí usted averigüen por qué se pusieron a jugar con eso. ¿Ya? Vean usted. Y claro, y hay otro caso que es real. Yo les cuento un caso que había antiguamente en el Instituto de Física de nuestra universidad, cuando la Facultad de Ciencias no estaba en Curama, sino que estaba en la Casa Central, y en esa época era estudiante, ellos manejaban un equipo de rayo X, pero no con fin analítico. Ellos manejaban un equipo de rayo X para determinar como la cristalografía de sustancias. Ellos se dedicaban a los cristales, los físicos en esa época. Claro, pero ¿cuál es el problema? Que la fuente de rayo X, o sea, ¿de dónde saco un fotón o un electrón para hacer incidir a la materia, ¿no es cierto? La mayoría de los equipos tienen sustancias radioactivas, o sea, son literalmente sustancias químicas con isótopos inestables, que están constantemente decayendo, emitiendo radiación X. Entonces, claro, los físicos tenían este equipo, ¿no es cierto? Era un equipo muy viejo,
Y ese material radioactivo está recubierto por una cámara de plomo para evitar que la radiación se vaya a todos lados y simplemente que la radiación se escape cuando yo apriete el obturador y llegue a la muestra. Bueno, el problema es que esos equipos hay que hacerles mantención. Y mantención significa que viene una persona con un contador Geiger, los mismos contadores que se utilizan para ver si es que hay radiación nociva en Chernobyl, no sé, en Fukushima, etc. Van con un contador Geiger, esos que hacen ruido, ¿no es cierto? Ve si es que tiene fugas de radiación el material radioactivo del equipo, y si es que la tiene, tiene que sellar esas partes con plomo y ahí puede seguirse utilizando. Bueno, la historia es bien corta. Yo tuve una compañera de pregrado, que cuando terminó, fuimos compañeros de curso, que cuando terminó de la carrera de química industrial, estuvo trabajando un año en ese equipo con los físicos y desarrolló un tumor en la cara. Afortunadamente fue un tumor tratable y no pasó a mayores, ¿ya? Y ese mismo periodo de tiempo, hubieron 2 o 3 profes de física que para mí no es coincidencia que desarrollaron tumores. ¿Ok? Y después me estuve averiguando, en Chile habían 2 o 3 personas nomás que le hacían mantención a todos los equipos de este tipo en el mundo, o sea, en Chile, perdón. Y casi nadie, y eso incluye a los hospitales, ojo, casi nadie le hacía en esa época mantención a los equipos. Yo no sé si ahora lo hacen, me imagino que sí. ¿Ya? Y me preguntan, a ver, me preguntan, entonces, no, esta ya la respondí, aquí hay otra pregunta. En algún estudio analítico, ¿puedo desintegrar la muestra o arruinar algún parámetro estadístico, precisión y exactitud, variando el tiempo de suministro de la energía? O sea, mira, creo que te voy a responder de la siguiente forma, mira. Dame un segundo, voy a buscar la diapo más adecuada. Ya, este sería como un esquema general y quizás voy a responder tu pregunta de qué es lo que se explota analíticamente. Entonces, analíticamente, y ahí vamos a ver si es que lo arruina o no lo arruina, dependiendo del sentido que le quieras dar a la pregunta. Entonces, analíticamente, ¿qué es lo que se hace? Este sería el átomo de mi analito en la muestra. Ustedes tienen un suelo, su átomo target es cobre, supongamos. Ustedes le hacen incidir a esto, ya sea electrones o fotones, con suficiente energía para arrancar electrones internos, ¿ok? Y lo que ustedes van a captar es la radiación que se emite producto de estas transiciones. ¿Estamos? Entonces, si yo quiero una mayor sensibilidad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que incrementar la intensidad. No solamente estoy asumiendo que los electrones y los fotones tienen la energía suficiente, pero sí tengo que agregarle la mayor cantidad de fotones o electrones por segundo, porque piensen esto molarmente, ¿no es cierto? La mayoría de los fotones y los electrones no van a interactuar con su analito, porque su analito es un átomo de muchos, y la probabilidad con la que se encuentre con su analito este electrón o este fotón es baja, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la forma de generar una señal sensible? Que tú tengas una alta intensidad de electrones o fotones, hartos electrones o fotones por segundo, por así decirlo, de forma que se aumente la probabilidad de que estos electrones o fotones se encuentren con los átomos de tonalito y tonalito empieza a emitir radiación. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, variando más que el tiempo, variando la intensidad, es donde tú logras la mayor sensibilidad. Y eso no lo arruinaría, o sea, mejoraría la sensibilidad. Tu muestra, y no sé si le das este sentido a tu pregunta, ¿no es cierto? Cuando tú varías el tiempo o la intensidad a tu muestra en sí no le va a pasar nada. La gracia que tiene rayo X es que como afecta a los electrones internos y no a los externos, tu cobre, por ejemplo, suponte que se encuentra como óxido de cobre en el suelo, tu cobre va a seguir siendo óxido de cobre, no van a haber rupturas de enlaces covalentes. No es como la radiación UV que destruye las sustancias, ¿no es cierto? Si que fuera orgánica. Si tú quieres determinar, por ejemplo, arsénico en un azúcar, bueno, el arsénico te va a emitir radiación como un arseno azúcar, no se va a destruir. O sea, el rayo X no es destructivo. Sí es ionizante, pero no destructivo. Por lo tanto, tú no vas a arruinar la muestra te queda como tal, quizá un poco ionizada, eso es cierto, ¿no es cierto? Pero se puede explotar como tal, no arruinaría la muestra. Incluso rayo X tiene la característica que
Tu analito, da lo mismo la forma química que tenga. Por ejemplo, tu plomo puede ser carbonato de plomo, puede ser sulfato de plomo, puede ser óxido de plomo. Te va a emitir ese plomo, independiente con quién esté enlazado, a las mismas longitudes de onda, porque son transiciones de los electrones internos, y eso no tiene que ver con los enlaces. Y por lo tanto, la precisión y la exactitud ya no va a depender tanto del rayo X en sí, va a depender solamente de que, asumiendo que tienes una señal suficientemente sensible, ya va a depender que tengas controlados tus parámetros de curva. Que la sensibilidad de tu curva sea similar a la sensibilidad de tus muestras para que tengas buena exactitud, ¿no es cierto? Y la precisión, claro, la precisión de qué va a depender. Y aquí este es un dato ya más técnico, ¿no es cierto? Dado que rayo X funciona con los electrones internos, ustedes no necesitan disolver la muestra. Ustedes pueden analizar un suelo como suelo. No tienen que disolverlo como cuando lo hacen con espectroscopía atómica o molecular. Ustedes literalmente el suelo sólido lo ponen frente al haz de electrones o fotones. Y eso les va a generar una emisión. Entonces, respecto a la precisión, claro, como las muestras sólidas son menos homogéneas que las líquidas, claro, la precisión es afectada, pero no por la radiación X, es por la heterogeneidad de la muestra. ¿Ok? No sé si me explico. Entonces se acostumbra en rayo X moler la muestra y prensarla para darle una alta densidad y alta homogeneidad. Ahí te juegan la precisión más que en la radiación en sí. No sé si respondo tu pregunta. Sí, vale. Ya, y aquí tienen, por ejemplo, esto aparece en los libros de analítica. ¿Ya? Les dicen, mira, las transiciones de rayo X serían estas, ¿no es cierto? Serían las líneas K, es decir, cuando yo saco el electrón de la última capa electrónica y las capas y los electrones de las capas superiores empiezan a decaer. Y obviamente, como en las capas superiores, por ejemplo, ustedes pueden tener, supongamos que le sacan el 1s2 o uno de los electrones del 1s2 a un átomo de sodio. Se lo sacan acá, ¿no es cierto? Pero ustedes tienen los 2s, los 2p, los 3s que podrían bajar. Y claro, en el caso de orbitales p, ustedes tienen 3 orbitales p, ¿no es cierto? Entonces, claro, hay muchas líneas y muchas combinaciones que se podrían dar. Algunas son más probables que otras y por lo tanto algunas líneas son más intensas que otras. Y ahí uno va viendo cuál es la que elige, ¿ya? Si una línea K, una línea L, ahí uno hace un equilibrio entre sensibilidad y selectividad. A pesar que la selectividad tiende a ser buena, hay muy pocas interferencias, como yo les decía, ¿ya? Muy, muy pocas. Déjenme saltar un poco esto. Y aquí tienen ustedes, por ejemplo, algunos ejemplos de líneas de rayos X, ¿ya? Tienen, por ejemplo, líneas K para el sodio, ¿ok? Ahí están los Armstrong, ¿no es cierto? No tienen líneas L porque en realidad el sodio no tiene muchos electrones, es un átomo bien liviano. Y en general... ¿Aló, aló, aló? ¿Aló, aló? Ahí ¿Aló? se le escucha, Ahí ahí se sí, le ya, escucha. perdón, Ahora sí, tenía... ahora sí. Ya, disculpe. Claro, el problema que tiene el rayo X, y ahí está una de sus principales limitantes, es que como el rayo X explota los electrones internos, generalmente la espectroscopía de rayo X en todas sus modalidades, emisión de rayo X, fluorescencia de rayo X, tienen el problema que funciona en general, hay excepciones, todo depende de la fuente de la energía que uno maneje, tienden a funcionar con átomos de número atómico superior al calcio, para arriba, en términos analíticos. No quiere decir que ustedes no pueden generar absorción o emisión o fluorescencia de rayo X para átomos más livianos, pero como es menos probable, porque tienen menos electrones, es menos probable que ocurra, las intensidades que se logran, o las sensibilidades son muy, muy bajas.
Entonces, rayo X queda supeditado a átomos pesados, del calcio para arriba, por así decirlo. ¿Ya? Esto para que lo tengan presente. ¿Ya? Yo he visto algunos trabajos, de hecho uno que les recomendé en la lista, que es determinación de litio por fluorescencia de rayo X. Normalmente lo que se hace ahí es que se hace reaccionar el litio con otra sal y en el fondo el rayo X no responde al litio, responde a la sal del litio, en el fondo a otro átomo de la sal. ¿Ya? Porque el litio está casi prohibido en rayo X, no genera una señal detectable, por así decirlo, porque es un átomo muy liviano. ¿Ya? Lo voy a saltarme, quiero llegar a una parte. Claro, esta se llama la ley de Mosley, ¿no es cierto?, que muestra, bueno, aquí está explicado en frecuencia, ¿ya? Yo podría hablar de longitud de onda, de energía, perdón. Que mientras más alto es el número atómico de un elemento, ¿no es cierto?, la longitud de onda del fotón que se absorbe o se emite tiende a ser mayor. O sea, la energía, perdón, la energía del fotón tiende a ser mayor. Aquí está como frecuencia, ¿ya? Es como una ley lineal. ¿Estamos? Y claro, y por eso hay equipos de rayo X de alta energía, ¿no es cierto? Hay equipos de rayo X que son más baratos y abordan una menor porción de la tabla periódica. O sea, las prestaciones que tiene el equipo de rayo X dependen también de qué tantos elementos abarca la tabla periódica, si es que llega a los más livianos, ¿no? Y claro, y la fluorescencia de rayo X es la que yo les decía, ¿no es cierto? Y esta es la que se explota mucho analíticamente porque es muy sensible. De hecho, los temas que yo les recomendé en rayo X son todos de fluorescencia de rayo X en estricto rigor. La fluorescencia de rayo X se basa en un principio similar, es decir, el paso 1 es que yo le entrego un fotón y ese fotón ya tiene que ser de rayos X, ¿ok? Le entrego un fotón de rayo X a mi muestra, ¿no es cierto?, de forma que interactúe, ojalá, con mi analito. Ese fotón tiene suficiente energía para sacar un electrón de la capa interna, decae el electrón de la capa externa, ¿no es cierto?, decae, y decae el otro, y decae el otro, ¿no es cierto?, y en esos procesos se emiten fotones de distintas longitudes de onda cuantizadas. Y esa es la fluorescencia de rayo X, o sea, es la emisión de rayo X estimulada por absorción de rayo X. ¿Ok? Y claro, la fluorescencia de rayo X tiende a ser muy sensible y selectiva. ¿Ya? ¿Por qué muy sensible? Porque como yo puedo regular mejor la cantidad de fotones por segundo que la cantidad de electrones por segundo, eso es más difícil técnicamente lograr un chorro de electrones que un chorro de fotones, por así decirlo. O sea, yo puedo tener una fuente de energía muy alta al lograr que se absorba energía como luz, ¿no es cierto? Además, el fotón que incide, ¿no es cierto?, este fotón que está acá, el fotón incidente, el fotón de excitación, por así decirlo, si queremos hablar en nomenclatura de fluorescencia, la radiación de excitación, esta yo también puedo hacer que sea muy selectiva. Yo puedo arrojarle a la muestra fotones de una longitud de onda monocromática. De manera que las chances de que yo le saque un electrón a otro átomo que no sea el de mi analito, ¿no es cierto?, sea muy, muy baja. ¿Por qué? Porque yo entrego un fotón de rayo X cuantizado que tiene la energía exacta para que ocurra esta transición, de aquí hasta los orbitales ya externos donde se pierde el electrón. Eso, ¿no es cierto?, pues el proceso de excitación puede ser muy selectivo y por lo tanto eso logra que el proceso de emisión también lo sea, ¿ya? Y por eso se explota tanto la fluorescencia de rayo X en términos analíticos, porque uno logra, repito, señal sensible a la vez que selectiva. Y claro, las distintas tecnologías permiten que yo pueda incluso regular la energía del fotón para excitar átomos de cobre, separados de átomos de plomo, etc. Y ahí voy logrando el sueño analítico de, insisto, respuestas sensibles y selectivas con errores mínimos. Profe, pero entonces ¿Sí? se bombardea con radiación a la muestra y la señal que genera es la ionización del analito como tal. Claro, el analito se ioniza, decaen los electrones, va a seguir ionizado, ¿no es cierto? Y llega un momento, y lo que pasaría hipotéticamente desde un punto de vista químico, es que ese átomo ionizado, cuando ya no tiene más electrones que ocupen los orbitales vacíos, pero igual le va a quedar un orbital vacío, ¿no es cierto? Ese átomo ionizado se va a tener que recombinar químicamente con algún otro átomo, normalmente atmosférico, porque es inestable, o sea, es súper reactivo ese átomo. ¿Ya?
Ahora, claro, el problema está, y por eso ustedes tienen que sacarse los metales cuando, cuando hacen una fotografía de rayo X, no solamente porque los metales les van a aparecer en la fotografía si no se los sacan, es porque en estricto rigor a ti te podría quedar un metal ionizado por harto tiempo. O sea, tú podrías tener pegado a tu cuerpo una cadena ionizada que está emitiendo radiación. Y eso podría ser dañino. O sea, tú te vas de la consulta con una cadena que está emitiendo radiación. Ahora, si esa radiación es de longitud de onda más larga o es poco intensa, claro, a lo mejor no te va a generar ningún daño, pero uno tiene que evitar correr riesgo, ¿ya? Pero llevarte a tu casa material ionizado no es un chiste. ¿Ya? Este proceso de recombinación no es inmediato. Más consulta, por favor. Estoy justo en la hora. Consultas. Y bueno, y eso en general es rayo X. Ya ustedes van a, en la literatura de analítica, la absorción de rayo X se ocupaba en el pasado, ya no se ocupa casi nada porque tiene límite de detección muy malo. La fluorescencia de rayo X es la que se ocupa hoy en día, pero la fluorescencia de rayo X se explota bajo varias modalidades. O sea, de hecho, hay 3 modalidades que se explotan en el mercado. La modalidad que se llama de energía dispersiva, de longitud dispersiva y reflexión total. ¿Ya? Esos son los títulos. Yo voy a dejar que ustedes lo expliquen, pero repito, hay 3 instrumentos muy populares en el mercado de fluorescencia de rayo X. La fluorescencia de energía dispersiva, de longitud dispersiva y de reflexión total. Si a ustedes les toca alguno de estos, tendrían que explicar en qué consiste ese tipo de fluorescencia, sin explicar lo que es la fluorescencia de rayo X, pero cómo se explota la fluorescencia en ese equipo, eso es lo que quedaría resorte de ustedes, ¿ya? El resto lo explican ahí ustedes. Yo los 3 temas que dejé son todos de reflexión total, que son los que más se utilizan para elementos minoritarios, ¿ya? Pero también hay aplicaciones muy interesantes para elementos que no están, la concentración es tan baja, que explotan fluorescencia rayo X tradicional, no de reflexión total, que es la que está de moda viendo, ¿ya? Ahí los dejo a su criterio. Yo hoy día a la tarde voy a subir la lista de temas que les propongo yo. El primero que toma se queda con esto, ¿no es cierto? Yo les voy a pedir que ustedes seleccionen al menos 3, de manera que si eligen en primer lugar un tema que no estaba seleccionado por nadie antes, se van a quedar con ese, pero si no, pasarían a su segunda selección o a su tercera selección, salvo que me manden ustedes un tema antes, ¿ya? Así que estén atentos al navegador. Yo voy a mandar esto, lo subir al navegador y lo voy a mandar a los correos y ahí ustedes verán qué les toca, ¿ya? Eso. Consultas finales, ya estamos en la hora. Profe, ¿hay ¿Sí? algún átomo el cual los rayos X no puedan analizar porque su energía de ionización es muy similar a lo del analito? ¿O tienen una alta selectividad? Mira, yo en rayo X tengo re poca experiencia, ¿ya? Yo he asesorado algunas cuestiones con gente que maneja los equipos. Yo jamás he manejado yo un equipo. Yo he asesorado gente que maneja el equipo para que haga algunas pruebas analíticas, ¿no? Yo nunca he visto en los campos que me he movido, pero repito, tampoco es que tengo súper experiencias diversas, ya como si lo tengo, por ejemplo, en espectroscopía atómica de llamas, en otras cosas. Yo en el campo que me he movido, que es el rayo X asociado mayormente a determinación de aluros, mayormente yodo, ¿no es cierto? En muestras salinas, ¿no es cierto? Nunca he visto una interferencia significativa, nunca, ¿ya? Ahora, no, por prudencia te digo, no me atrevo a decir que no hay interferencia o que son súper pocas, ¿ya? Lo que he visto en los artículos es que los metales de transición, que son los más importantes puntistas toxicológicos, así cobre, cadmio, bueno, metaloides como arsénico, etcétera, tampoco yo he visto interferencias significativas. Probablemente las hay, pero no para átomos muy importantes en estos campos, ¿ya? Me pregunta Mariana, ¿a qué hora subiré la lista? Mira, probablemente la voy a subir hoy día como a mediodía, ¿ya? Como a mediodía subiré la lista. De hecho, esta es la razón por la cual los instrumentos que tienen estos robots que hacen exploración espacial, el Curiosity, el Mars Pathfinder, tienden a preferir este tipo de espectroscopía
para hacer caracterización in situ, espectroscopía de rayos X. ¿Ok? Porque claro, el robot literalmente apunta el cañón de fotones o electrones al suelo del planeta, ¿no es cierto? Y ahí le arroja al tiro una intensidad selectiva para ver si tiene cobre, si tiene hierro, etc. No va a llevar un fotómetro de llama el Mars Curiosity, por decirlo de una forma caricatura. ¿Ya? ¿Más preguntas? Bien. Bueno, entonces nos vemos mañana en la misma modalidad. Recuerden que mañana también están suspendidas las clases presenciales, así que nos vemos en el mismo enlace. ¿Ya? Voy a subir esta clase inmediatamente y nos vemos mañana. Que estén bien. Chao, Ok, profesores. chao, Chao, chao. profe. El profesor que la haga bien.